De SS Servicios hay un equipo 100% santacruceño trabajando para vos. Con SS Servicios, cada hogar, cada estancia y cada empresa en Santa Cruz tiene acceso a la mejor velocidad de Internet y a la mayor cobertura de fibra óptica de toda la provincia. Disponibles en más de 9 localidades a lo largo y ancho de toda Santa Cruz. Con SS Servicios tenés internet de alta velocidad para disfrutar sin límites. Conectate con la empresa más grande de telecomunicaciones de la Patagonia. Vení a SS Servicios. Visítanos en nuestro local comercial de Río Gallegos, ubicado en Alfonsín 433, o ingresá en www.ssservicios.com.ar. También podés escribirnos por WhatsApp al 2966 59 15 73. SS Servicios. Todos conectados. No te alarmes. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Cambia tu chip. Llegó SS Móvil, la telefonía de SS Servicios, potenciada por Imowi, con cobertura en todo el país y un plan estrella que la rompe. 8 GB por solo 5.990 pesos. Además, WhatsApp gratis, 1000 minutos libres y 1000 mensajes de texto. Seguí con tu número de siempre y te conectas sin límites. ¿Listo para el cambio? Sumate a SS Móvil hoy mismo. Escribinos al 2966 59 15 73 o visitanos en ssmóvil.com.ar. Lo mejor te llama. Conectate a SS Móvil. Volvemos con el rock que calienta el otoño 2025. Fin de espacio publicitario. Radio Nuevo Día. www.eldiarionuevodía.com.ar. ...23 minutos pasan de las 3 de la tarde... ...estamos dando inicio a esta edición de día miércoles... ...28 de mayo de 2025... ...esto es... Fuera de Contexto... ...por la radio de la COPE. En la puesta en el aire... ...el señor Rodrigo Poloni. La producción general y co-conducción... ...todavía sigue algo resfriado... ...el señor Sandro Batman Díaz. A falta de Batman está Robin, está el Doctor Octopus, el hombre de los 8 brazos. Está el señor Julián Quiroz, que nos acompaña acá y nos pone también en la red de redes a través de el streaming de Diario y Radio Nuevo Día. ¿Cómo le va, Julián Quiroz? Buenas tardes, chicos. ¿Cómo estás? Un placer, como siempre, estar con ustedes. Gracias por esta compañía, por este reemplazo. Le falta hacer la producción nomás a usted. Es lo único que le falta, oiga. No, pero eso ya tiene una precio. escuela. Aparte, claro. no me quiero quedar con el puesto del compañero. Agarró el serrucho. Oiga. ¿Cómo le va a Claudia Rataro? ¿Cómo anda? Muy bien. Ay. Opa. ¿Qué pasó? ¿Está no, todo? Muy bien. Muy bien. ¿Cómo anda, Claudia? ¿Bien? Muy bien. Bien. Me alegro. ¿Cómo está el mate? Espectacular. Compraron yerba. No, bueno, me parece muy bien. No, mentira. Me parece muy bien que haya comprado yerba. No quiero atacarle. Porque llegar de un día ajetreado, llegar acá y que te digan, ¿qué pasó con el mate? Y que te digan, no hay yerba, y que yo me tenga que ir a comprar una yerba porque no
Sí, no se Grabá la agenda y preocuparon. después se lo pasaba a Fer. No se preocuparon de ir a buscar una yerba primero. Yo, bueno, me parece muy bien que hoy sí hayan ido a buscar yerba. Y que encima tengan el tupé, porque qué tupé. Sí, Está fue como yo, criticar. no días tengan, decime, Sí, hablame bueno. directamente a mí. Ah, está Tupé bien. de criticarme la yerba que yo Sí, traje. es que era absolutamente criticada. Vos me criticaste la mía que la traje me fui a De pata Brasil. pelada hasta Brasil. La pata pelada. Y la Horrible criticaste la y yo yerba. te devolví con la misma moneda, te pagué infeliz, dijo Karina. Pero bueno. Pero Ver, tenés no sé. razón, igual no era un día ajetreado porque vos venías 2:30 caminando muy alegremente. No, venías sé venías qué. contenta No era porque tan había ajetreado ese 100% día. del No le mientas a la examen, gente. venías con la mochila, venías con Bueno, la viaje botellita tirado porque de había agua. estacionado en la loma del Quinoto. No, viniste en Uber ese día. ¿No? ¿Ah, sí? Sí, te bajaste de luz, te vi. Sí, en un Ah, Chevrolet Corsa viniste. ¿Viste? es verdad, es Ah, verdad. eso para que Estaba sepan- apelando a la mentira. Eso no. para que sepan Que nuestra no me audiencia que escuchen. ella se maneja en Uber. No me escuchan los amigos taxistas. Yo tengo amigos taxistas. Tenés amigos taxistas. Igual ahora tienen su propio Uber los Sí, ahora amigos tienen taxistas. su propia Qué aplicación. falta de me parece muy respeto a bien. la Claudia. Sí, Te no, están defendiendo no, acá en la sí, lo mínimo. Mi fandom Claro. salta acá. Ah, está perfecto. Yo sé que no me tengo que meter con el No, poderoso puede, fandom. no Les puede voy a meterse tirar- con la familia Rataro, son Le todos voy a- le la voy a- mafia. le voy a tirar Son todos mi italianos, tenés fandom. ojo, Dijo, sí, los accidentes pasan, dijo mi tía. No, pero Escuchá, la tía. La tía, ¿no? Mamita, ¿quién era? La tía. Era el jefe de la cosa sí, nostra. la tía, no la que consigliera. la otra hace yoga, la que no hace yoga. Ah, la que no se descarga mala energía era. La que está medio cargadita. Está bien. Pero bueno, no, eso nada más. Bueno, está rico el mate. Muy rico el mate, está Volvamos muy bueno el mate. amiguémonos. ¿Cuál es la yerba amarilla? Esa que no. Esa ¿Cuál? que una verde. Es una de ese verde. color, del color nuestro. Verde. Ah, bueno, tampoco para tirar cohetes, chicos. Tampoco vamos a decir. Pero oh, es 28, Claudia. tampoco vamos a decir Pará, la Claudia, Mercedes. que Traje una re bacana y la miraste con una cara Horrible de... era. Bueno, Sí, bueno, una de la Merced, campo y monte, monte y campo, bosque azul. Pero nada. Esa- nunca hubo esa yerba acá en esta radio, nunca. Yo en otra época en mi casa tenía esa yerba. Yo En otra época. Hace 6, 7 años atrás Sí, tuve en alguna era oportunidad época. esa la Merced Sí, sí, Barbacoa. sí, sí. Más de 6 La Merced Barbacoa, ¿escuchaste esa? Versión no? barbacoa. Una, claro. Más de 7 años, ¿eh? Sí, Te digo, 7, más de 7. Antes de más Macri. 7. Sí, sí, sí. AM era, Se ¿eh? puede- era accesible. Sí, vamos a decir, sí. Bueno, ¿Era accesible? sí, ¿O no? te podías comprar una yerba. Dos cajas de esas. Dos Sí, cajas de esas. sí, y de podías la hacerte, Merced. te podías comprar Una dos y podías hacer silvestre y una barbacoa. un blend. Te podías hacer de las dos Claro, yerbas claro. buenas, porque yo porque conozco gente que le gustaba una, porque viste que era campo, otra que era monte, otra Sí, que era sí. campo y monte, Sí. y otra que era no sé qué. ¿Había una barbacoa, en serio? Sí, ahí Había podías una y hacerte se un podía un mezclar blend ahí. de Qué lindo de que rica salía, qué lindo yerbita, que qué salía. lindo, sí, qué lindo. Qué hermoso pensar que alguna vez, ¿no? Nosotros estábamos acá comprando Unión Suave, que Y eso que nos muy quejábamos, rica, porque muy estábamos. rica, viene no, Unión Suave nos y ahora- quejábamos, pues yo me quejaba, ¿sabés cómo me quejaba? Pero por ejemplo, yo decía, bueno, voy a cambiar el auto. Y podía planificar cambiar el auto, cosas. Hoy es como que es re difícil hacer un montón de cosas que antes hacía. No sé con qué tiene que ver, ¿eh? No sé no sé con qué tiene que ver, no me preguntes. Pero, por ejemplo, yo no puedo planificar muchas cosas hoy que antes sí. O que antes decía, Pérdida del poder adquisitivo. bueno, un jean, por ejemplo, Fundamentalmente. chicos, un jean, sale 200 lucas, un jean que yo antes, de las Pero marcas ¿de que qué yo antes jean usaba. tomás vos? Bueno, de No, marca, no, de pará, marca, pará. No, de por marca, eso de- te digo, yo, así como Darín Estás habla hablando de de un jean de vestir, no de No, uno de tomar, ¿no? pero con Sin de vestir, claro, como bueno. así como habla de la empanada, que él consume, Ricardo Darín, yo te puedo hablar que hace 10 años por ahí me podía comprar un jean Tucci, te tiro, y que Epa. hoy no me lo puedo comprar, pero ni loca me lo puedo comprar. Ni en cuota. No. No, que toma Juli. Y antes, o sea, ¿cuánto representaba antes ese jean? O esa cuota de que me podía comprar 3 Sí. cuotas, poner el jean. Del sueldo, ¿cuánto ¿Cuánto del porcentaje sueldo? que representaba y cuánto representa hoy? Entonces, a partir de ahí, ya te digo, o sea, obviamente que uno deja atrás un montón de cosas que antes uno le parecían normales porque estaban ahí y ahora no, pero son totalmente impensadas. El tema de los perfumes. Hoy la mayoría de la gente ha dejado, mucha gente, otros lo sostienen, Sí. pero mucha gente ha dejado de usar. Antes uno se compraba un perfumito. Ah, yo uso tal perfumito. La proliferación de... Está bien Hoy que no, tiene es que ver igual incomparable. está bien que tiene que ver con un tema de la marca como pertenencia o como símbolo de estatus. Pero hoy vamos a caminar por la Kirchner, de los que tengan Adidas y Nike,
Y ¿Cuántos no son por originales? prejugar, ¿cuántas son originales? ¿Y cuántas son truchas? ¿Cómo ha proliferado el negocio de la zapatilla, el calzado trucho, por ejemplo? Y la tienda Es que de la ni calle siquiera- cerrada que hay. Ni siquiera es con el una precio prohibitivo cuestión que tiene. de otras marcas o de marcas menores o de marcas más baratas, sino que se hacen zapatillas, digamos, con la marca, pero de una calidad inferior. Hay algunas que las llaman G5, que son buenas, sí, que son bastante parecidas, pero todo eso es de la precarización de Bueno. la calidad de vida. Con lo que te sale un par de zapatillas originales de la que estamos hablando, No, ya sea la marca La 200, Trestina, 300 la lucas, Pipa o lo que sea, te compras 2 de las otras y te sobra plata. Sí. O sea, Sí, decir, pero- bueno, se me arruinan las Sí, otras, claro. pero tengo otro Igual, par más nuevo. allá de lo que se te arruina, ¿no? Sí, El tema sí. de la pisada es Sí, obviamente. perjudicial, ¿no? Para el Obviamente. cuerpo. Obviamente. Pero bueno, la gente lo La lo mide en necesidad otros tiene términos. cara de hereje en este caso, amigo. En Sí, este claramente. claro, sí. Mira, Claudia Asiente. Ustedes están hablando- estamos hablando de la yerba, ¿no? Y Sí, pero terminamos estaban hablando de zapatillas. mí y de mis plantas también. Sí. ¿Puede ser? Sí. Los escuché así de Ahora refilón. ya viene el experto en plantas. Lo están Vamos mirando a ahí. preguntar. Sí. Vamos a ahogar penas. Vamos a hacer un Fernando. breve- nos vamos a Yo estaba comentando que... Va a venir a dije, chequear cómo están mis nuestro, plantas. para, yo dije, nuestro compañero compró varias plantas de interior. Dijo, Yo. Sandro, dijo él. No, Julián. Yo compré Claro, el una otro Estrella día Federal, dijiste, sí. una Monstera y la otra es... Un laurentino. Sí, yo pienso que es laurentino, pero me parece que es Santa algo. Santa Rita. ¿Santa Rita puede ser? ¿Que tiene ¿Que florcitas? tiene un palito? Que viene, o sea, que viene con un palito, que es una alta... Se llama flaquita. tutor. ¿Cómo? Tutor. El que viene con un tutor. Sí, la mayoría vienen con un tutor. No, Para que bueno, no pero las se otras que tengan compré eso. no tenía. Ah, ¿no? Es para que- Ahora le voy a preguntar a Fer y él Sí, quizás sí. se acuerde. Vamos a hacer una cosa. Hacemos una breve cortinita, nos acomodamos y. Porque vamos a hablar arrancamos. justamente de plantas De de plantas interior de para interior. regalo, ¿no? Sí, planta de interior. Cómo cuidar y todo eso. ¿Para regalo me van a regalar una plantita? Sí, obvio. Sí, Claudia. Ahora cuando vos cobremos- merecés una planta de lechuga Después del mínimo. después del sacrificio y lo que te jugaste trayendo la yerba esa, Yo le voy a te preguntar si se puede plantar traer yerba. una ¿Podemos chicoria. te voy a plantar traer. yerba en el interior? Ya que estamos hablando. ¿Podemos de yerba. plantar qué? Yerba. No. No se puede, un arbusto, ¿no? Claro. Yo compré una Bueno, yerba, yo- yo compré yo una yerba pregunto. orgánica. Y Nosotros con mi compañero de trabajo compramos un día una yerba hicieron una orgánica. vaca gigante. No, sí, ¿no? el Sí, gusto me a vaca imagino. tenía. No, compramos en Fea. una feria. Fea. No, no tenemos el paladar desarrollado para ese tipo de yerba. Tenía como gusto a tierra, no sé, pero era súper orgánica, o sea, Tenía mucho polvillo. no sé, sí, se notaba que era orgánica, Sí, se pero renota, pero ¿viste? claro, Sale amargo el mate. pero para el que busca cuestiones orgánicas y todo, espectacular. Está bien. No sé. A Yo mí, no, déjame yo soy con- más, déjame a mí con deja- nomás. déjame Déjame con con la la, playadito sí, nomás. con la amarillita nomás. La playadita. Sí, déjalo con está eso. tremenda la playa. Está rica, está rica. Después te pasamos un dato. Ya te Sí, voy a yo tengo pasar un dato de donde sale comprar 5 paquetes por 20.000, pero no puedo decirlo porque usted publicita aquí. Decilo nomás. No ¿Te puedo autoriza? decir. La dire. ¿Eh? En la avenida Más o menos, Kirchner, la zona. Kirchner y No, Godín. en la avenida Mariano Moreno, en la calle Mariano Moreno, ahí. Ahí a la primera cuadra. No, en la Mariano Moreno, siguiendo derecho, cruzás Parque Industrial, cruzás Allende, por ahí. No hay ningún kiosco. Si no, hay un negocio que antes era una distribuidora o un almacén, creo. Y ahí compramos nosotros, ahí en el consejo, Bueno. 5 paquetes, 20 ¿Pero no es la de 20.000 los pesos. chinos que abrieron Esa. ahí? Ahí. Bueno, No, es Parque Industrial y Mariano Moreno. Ah, bueno, ahí. ahí. Hay un chino ahí. Sí. Bueno, ahí. Vaya al chino. Si 20.000 no, vaya pesos los 5 paquetes de playadito. Kirchner y Balbín es la que cruza. La Valle. La Valle. Kirchner y la Valle. Recalculando. Ahí también 5 por Ah, mira. 5 paquetes de 1 ¿Qué kilo. programa? Acá te enterás de, todo, ¿eh? De todo. Pues, che, vamos al corte que está esperando nuestro invitado. Publicite aquí. Déjalo. Que nos regalen 1 kilo de yerba. Por lo menos, me mandan un kilo de yerba. Viene Fernando García de Vivero Los Frenos en Bernardino Rivadavia 160 con el tradicional bloque que florece obviamente los miércoles. Ahí va. Si a tu corazón yo llego igual, todo siempre se podrá elegir. No me escribas la pared, solo quiero estar entre tu piel. Y si acaso no brillara el sol,
brillara el sol y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón de seguir viviendo sin tu amor. Fuera de Contexto te acompaña en cada tarde. Estamos donde vos estás. En la calle, en la oficina, en tu auto, en todos lados. Somos Radio Nuevo Día, 100.9. Y hoy que enloquecido vuelva buscando tu querer, no queda más que viento, no queda más que viento. Y si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón de seguir viviendo sin tu amor. Crece, como crece, todo alrededor crece, crece tu panza, pasan los meses. Entonces vino la gata y me dio la planta. Ah, no, perdón, bueno, estamos al aire, se la comió. 15 y 37 minutos. Ahora sí vamos a hablar de planta. Está nuestro querido amigo aquí en el estudio, ya lo anunció Juli Quirós. Está uno de el propietario del vivero de los frenos aquí para charlar con nosotros a propósito de planta de interior. Sandro nos mandó toda la tarea hecha. Sí. Y le dejo un saludo. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo te va? Bienvenido. Muy bien. Muchas gracias a todos. Por favor, gracias por la espera. Te habrás no traído pasa un rato. nada. Estuvimos hablando ahí de la Sí, yerba. nuestro compañero ya fue a chequear personalmente la variedad de plantas que hay en Sirvió el los desafío, fresnos. el otro día lo Sí. toreamos acá al aire y Fue, sí, fui sí. al local. Yo dentro del local, digamos, es muy raro que me encuentres en la parte de atención. Y Hago justo la parte que no cae se ahí, ve. claro. Soy que como prepago y bueno, está con algunas otras cosas. Por ahí hacemos muchas visitas a clientes que por ahí quieren hacer alguna parquización y más. La gente se claro, anota va. al vivero y yo durante el día voy recorriendo. No sé, la verdad que podemos visitar a 1 o 2 personas por día. Tampoco es que podemos estar todo el día con esto. Pero es raro el momento que estoy ahí atendiendo al público. Y justo llegué y estaba Juli y compró unas cuantas plantitas. Así que ahí nos estaba contando sus peleas con los gatos. Bueno, Pero bueno, ¿qué tema tenemos para hoy, Fernando? Sí, la idea es dar una mano. Hoy está muy de moda el regalar plantas, regalar vida y algunos tips para el momento de poder hacer bien la elección. ¿Tá? ¿Qué planta elegir para que, como en el caso mío, se mueren? Digamos. Sí, pero por ejemplo, O sea, a mí se me mueren. yo te regalaría una de plástico. No es que no me guste, sí. Una de plástico te estaría bien regalaría para yo. mí. No, pero dicen que de plástico no tenés que tener en la casa, ¿no? No tenés que tener. Y Así yo las que asocio más con otro lugar más que con Sí. una casa, ¿no? Claro. Pero bueno, son las elecciones. Bueno, la idea en líneas generales, primero comentarles que siempre en el vivero tenemos ya plantitas en una macetita ya armadas, ya listas, para el que tiene solo 5 minutos, estaciona, no vamos a decir en doble fila porque está mal, pero entra y en 5 minutos se puede llevar su regalo listo. Para el que no tiene mucho tiempo para salir del paso, ya está. El que tiene un poquito más de tiempo y puede llegar a interactuar, a charlar un poquito con los chicos, podemos hacer algo más a pedido, como diciendo, no, ¿sabes qué? A mí me parece, porque por ahí uno es un poquito más coqueto, no, una plantita en una macetita y que tenga color amarillo, por decirte, ¿no? O que tenga... Y empezamos a trabajar ahí un poquito más a fondo y la calidad de la maceta, si queremos algo en cerámica, si queremos algo en plástico, si queremos algo en barro, que son esas macetas antiguas, que simulan un ladrillo de distintas formas, pero en ese color. Entonces la idea es trabajar sobre eso. Contarles que pueden ir, trabajamos mucho sobre asesorar y demás. Y el dato que hay que tener siempre presente es tratar de imaginarse en qué lugar van a poner este regalo que le vamos a hacer. Claro. Porque lo más importante en una planta, por ejemplo, es la cantidad de luz. Uh-huh. Hay muchas cosas que podemos adaptar. El tipo de tierra, nosotros elegimos el tipo de tierra según la planta. El tipo de riego, si necesita mucho riego o poco riego. Y le decimos al que nos venga que esta hay que regalar mucho o poco. Y después al que le hacemos el regalo, le decimos, mirá que fui a vivir en los frenos
y nos dijeron que había que regarla una vez a la semana, listo, y le tiramos ahí una onda. Pero hay situaciones que no podemos corregir, como por ejemplo la luz. Claro. Claro. Hay plantas que le gusta muchísimo la luz, hay plantas que le gusta mucho menos, en lugares oscuros andan muy bien. Tampoco la podemos poner adentro del placar, obviamente, ¿no? Claro, pero bueno, entonces, en ese un es el lugar único no dato tan- que no vamos a poder corregir en una casa. Porque no le podemos decir a nuestro amigo, te traje una planta, pero ¿sabes qué? Ponela abajo de una luz de cultivo, pues le estamos complicando la vida. Entonces, al momento de hacer un regalo, tenemos que imaginar un poquito dónde la pondría el que la va a recibir. Ah, ¿sabes qué? Tiene una cocina gigante, entonces le voy a regalar una planta chiquitita porque esa cocina tiene ventanas por todos lados. Entonces, cuando vayamos al vivero, vamos a decir, che, mira, quiero hacer un regalo. A mí me parece que le podríamos regalar una plantita que le guste mucho la luz, porque me gustaría que la tenga en la cocina, porque él pasa mucho tiempo en la cocina Claro. y que... Claro. Y seguramente la va a colocar Exacto. por ahí, claro. O por ejemplo... Viste que por ahí es muy típico cuando abren consultorios, bueno, eso te iba a estudios, decir. todo eso. Hay una tradición, es muy buen augurio, o sea, trae muy buena suerte regalar una planta cuando alguien se muda o arranca un emprendimiento. Sí. Está asociada con eso. Entonces, cuando por ejemplo alguien abre un consultorio, o es, no sé, o médico o abogado o lo que sea, o un emprendimiento, decir, bueno, le vamos a llevar una plantita. Entonces, la idea es, ahí lo mismo, pensamos, a ver, el lugar que alquiló, que tiene, a ver, tiene mucha luz, tiene poca luz, tiene mucho espacio, bueno, entonces por ahí me animo, hay mucho Hace espacio. mucho calor. Claro, le voy a llevar una planta que tenga muy buen tamaño y que necesite poca luz, porque el lugar es oscuro. Claro. ¿Tá? Claro. Entonces ahí, cuando teniendo ese dato, el chico que te vende va a decir, bueno, a ver, una planta que tenga poca luz, que tenga buen tamaño, y bueno, a ver, puede ser un helecho, puede ser una monstera que está de moda, ahora hay una montera variegada que está preciosa, después alocacias, spatifilium, hay un montón de plantas que ya sabemos de que no necesitan tanta cantidad de luz. Entonces, le vamos a apuntar a esas. Por el contrario, si tenemos una casa que tiene mucha luz, nos podemos animar a decir, vengo a buscar un regalito para una casa que tiene mucha luz, ¿tenés algo que tenga flor? Claro. Entonces, lo que tiene flor necesita mucha luz. Es como una regla general, ¿no? Sí, sí. Hay algunos casos, hay unas excepciones. Entonces ahí podemos ir a, no sé, a un crisantemo en bola, podemos ir a, no sé, a un spatifilium, a una corona de Cristo, un rosal. Ahí lo estoy googleando, esa monstera, qué bonita que es. La monstera, y ahora está la monstera variegada, que es una mutación, que es bueno, como la compraste vos, Juli, pero viene ahora con la hoja mezcladita entre blanco, amarillo y verde. Son mutaciones genéticas. Ay, qué bonita, hermosa. Bueno, eso es una planta nueva. Googleé monstera variegada. Hermosa. ¿Esa te gustó, Flavia? Me encantó. Anotado. Tremenda. Si te regalo, ¿quedó bien? Sí, re. Pero el 24 de julio es mi cumpleaños, chicos. Es una planta clásica que crece muy bien en lugares con poca luz. Y bueno, ahora se está trabajando con esa, es una variante genética que, bueno, como siempre el hombre mete un poquito los pies en la genética y se logró esa variedad. Sí. Y El ahora está de moda. spatifilium está buenísimo igual. Es una planta que tiene como una florcita que es como un plumón blanco, ¿no? Exacto, es como una campanita. No sabía cómo se llamaba, mirá. Sí, es cuna de Moisés o falsa cala. Es una planta muy noble, florece en lugares bastante oscuros también. Realmente anda muy bien. La puedes poner en cualquier lugar de casa, siempre y cuando no se tenga demasiado frío, que la va a pasar bárbaro. ¿Necesita mucha luz esa o más o menos? No, esa es una planta que hay varias, hay de hoja más grande, hoja más chiquita. La de hoja más grande en lugares oscuros anda mejor, pero en líneas generales no necesita grandes cantidades de luz. Bien, hermosa planta, tremenda planta. Bien. Y, por ejemplo, porque, viste, siempre regalar es como difícil respecto de los gustos y, no sé, personalidades. Algo que sea como patear fuerte al medio, que vos digas, voy a quedar bien. Bueno, la planta que acabamos de nombrar, el spatifilium, es una planta muy solicitada, en líneas generales es una de las que más se vende, o sea que a la gran mayoría de la gente le gusta. La monstera también, son plantas que no le vas a errar. Después está en uno, obviamente, ¿no? Que uno tiene algunos por ahí un gusto un poquito más particular, pero si vas por ese camino, alocacias, monsteras, estrella federal, son el spatifilium, el cingorium, hay una plantita que tiene una hojita como si fuese un escudito. Ajá. Cingorium, la segunda letra es una Y. Realmente es una planta, ahora viene en rosado también. Es una planta que no falla. O sea,
Y si no, en el peor de los casos, si querés que vaya para eso, le regalás un voucher. No hay problema. Ahí va. Ah, claro, va y elige. El Asingorium es una planta conocida. Sí, y ahora se consigue en color rosado. Sí, acá la tengo, mirá. Increíble. Exacto. A la sí. cámara, a ver. Claro. Ahí. Perfecto. Claro, sí, muy conocida. Toma. Exacto. Ahora se consigue, con esto está de moda las variantes genéticas, han jugado bastante y ahora muchas de las plantas tradicionales que se conseguían, que originalmente eran Y de esta hoja es una verde. versión clásica de la planta, ¿no? Claro, sí, Ahí va. la tengo muy identificada. Ahí Todos va. la conocen. Bueno, yo estuve cuidando una casa el día que vos nos encontramos ahí en Bernardino Rivadavia 160, en Vivero Los Fresnos. Estaba cuidando una casa y cuando volví a la propietaria dije, ¿qué le puedo dejar? Una decoración, un detalle, porque no es que había limpiado ni encerado, dije, algo tiene que Algo nuevo. especial. Y llegó una Estrella Federal y la Santa Rita y quedé genial, así que Sí. y ahora me parece que es la... A partir de ahora te dejan Sí. siempre cuidando la casa. No, ojalá que no, porque es un compromiso igual, pero es el regalo, dije, este va a ser el regalo de ahora en más para cualquier persona que le tenga que regalar. Nosotros tenemos Qué lindo regalar planta, la verdad. sí. Tenemos Sí. muchas empresas que ya tienen como costumbre regalar plantas. Entonces, cotidianamente me mandan un mensajito al celu. Hoy me pasó una empresa amiga. Tengo que hacer un presente. Tenémelo listo. Yo paso a la tarde, listo. Mando un mensaje al local. Hoy cerca a las 7 le va a pasar. Y que tiene poco tiempo. Pasa, levanta el regalito. Y ya cumple. Y regala vida. Hay mucha gente. De hecho, la gente, aprovecho para darle un saludo a la gente del Centro de Medicina Nuclear. Sí. Que hacen una tarea muy importante de acompañar a todos los que tienen enfermedad Sí. de cáncer. Ellos tienen una tradición, hace varios años que trabajan con nosotros, de regalarle a cada persona que termina su tratamiento. Se va de alta, claro, cuando que tocan la campana. Exacto, se lleva de Una regalo, plantita, qué lindo. se llevan de regalo un cactus, que es un símbolo de justamente de la adversidad que vivieron y de toda la garra que le pusieron. Ellos la simbolizaron en un cactus, entonces cada tanto vienen y dicen, che, tengo que hacer unos cuantos presentes porque vamos a hacer la jornada de alta. Y se llevan un cactusito para cada uno de las personas que van a tocar la campanita, como bien dijo Juli. Bien. Además, no es como con la hermana de un amigo que dijo, quiero regalarle vida a mi hermano porque venían de pasar un momento medio traumático y le regaló un perro, que es un compromiso. En este caso, una planta, bueno, no es tanto, ¿no? Claro. Te podés ir de vacaciones y dejar la planta. Y te sale más barato. Claro. ¿Cuál es la planta de interior estrella de Río Gallegos? Que vos digas, esta es la planta que todos los galleguenses siempre piden. La monstera es una de las que se pide mucho. El potus y el Spatifolium. un clásico. El potus se vende mucho porque primero que es muy económica y segundo que es muy difícil de que se te muera. Sí, tenés Tendremos que ser muy probar acá con el malo, sí. compañero. Viene bien. A pesar Pero de los gatos. debería andar bien. Es una planta muy elegida por esas razones, porque es fácil de cultivar, se reproduce sola muy bien, o sea, enseguida empieza a generar hojitas nuevas, empieza a crecer. Hay algunas variantes que son tipo enredadera, se hace realmente una vara muy larga y la podés andar guiando por casa. Entonces, el potus es una de las más elegidas. Y después la sansevieria, la que le llaman lengua de suegra, son esas varas bien largas, machaditas. Acá, Está ahí a duras penas. esa sobrevivió, era Esa más. sí que es un ejemplo de resiliencia. Esa, La vamos a hacer tocar la campanita. Por ejemplo, en el caso de acá la oficina, por ejemplo, el estudio tiene calefacción central. ¿Eso afecta? Bien. Porque nosotros tenemos todo el día que sopla, que no sopla, que sopla calor. Que Y eso hace, para mí sí, a la también. planta de acá, de la radio, por ejemplo, le jugó bastante en contra. A ver, tiene que ver, no sé si por el frío-calor, sino por una cuestión de que seca mucho el ambiente, es otro calor. Entonces vamos a tener que adaptarnos seguro en cuanto a las rutinas de riego. Vamos a tener que ver. una rociadita. Sí, depende. Hay plantas que le gusta la humedad en la hoja, entonces una rociadita, o si no, fácil es con un cuchillito, un palito de brochet o algo, pinchar la tierra. Y si sale con barro, es que tiene mucho agua. Si sale húmedo, está bien. Si sale seco, hay que regar. Hay que regar. Esa Bien. es una buena práctica, el Está palito de brochet. Bien, hay algunos mitos, no sé si son mitos o son realidades, pero Esa por del palito ejemplo, de brochet la sabía. No sé para qué me la habían enseñado, Sí. para cuidar alguna planta alguna vez. Exacto. Sí. Si sale, Si sale- embarrado, es que está pues pasado de está agua. Bueno, pasado. listo, dejémosla. Sí. Que se- siga que se- tomando. claro. Es medio peligroso llegar a ese punto, pero bueno, lo importante es no seguirla regando. bien. Mi abuela, por ejemplo, decía que había que lavarle a las plantas. ¿Es A ver, verdad?
no sé cómo comprobarlo, si es verdad o no. Lo importante Pero es que mirá a vos qué te linda haga, que lo importante es que a vos está, te sí. haga bien. El problema, el otro día hablábamos de esto mismo, si ves que la planta te contesta, Claro, ahí, ya es como que ahí tenés que ir a hacerte sí, ver sí, vos. ahí. Y, por ejemplo, otra de las cosas que decía mi abuela también era que había que limpiarle las hojitas con un algodoncito porque si estaban sucias era como que, no sé, no Sí, hacían eso sí bien la... influye. ¿Es verdad? A ver, las plantas, hablando mal y pronto, me escucho un ingeniero agrónomo nos mata, pero la hoja es un panelcito solar, por decirlo de alguna manera, captan luz y con esa luz generan su propio alimento. El tema es que si la hoja está llena de tierra, se hace difícil captar luz. A ver, nos imaginamos nosotros, vamos en el auto, pasamos por un charco, queda el vidrio todo embarrado y no vemos para adelante. Bueno, a la planta le pasa lo mismo, no Claro. la usa para ver, pero sí la usa para recibir la luz. Si la hojita está toda llena de tierra y sucia, y aparte genera hongo, genera lugar donde se ponen huevos los insectos, generamos un ambiente que no es el ideal. Entonces, pasarle un trapito vienen ya productos para eso, vienen unos productos que se mirá. llaman lustre vegetal. Mirá qué bueno. Rociamos la planta o le tiramos un poquito de un pañito y le pasamos la hojita, la planta queda brillante, parece una planta de un catálogo. Bien, ¿la alimenta también eso? Sí, tiene nutrientes Mirá qué bueno. y tiene esa doble función de nutrir y a su vez de despejar para que la planta pueda oxigenarse y pueda recibir luz por la hoja, ¿no? Bien. ¿Qué plantas de interior florecen ahora, en esta época? Y ahora el ciclamen florece, la estrella federal se suele conseguir, que no es una flor, pero bueno, se suele conseguir con su color vivo rojo. Después también los crisantemos. Y después pensamientos y primaveras, que hay gente que los cultiva adentro también. Santa Teresita conseguimos en flor también. Hay varias opciones que para el invierno se puede seguir trabajando con flor. La violeta de los Alpes. La violeta de los Alpes, el ciclamen, Mirá cómo preciosa. Ah. Estos días no debería llegar. La semana pasada nos llegó una tanda realmente hermosa de violeta de los Alpes. Duraron 2 días. Ahora nos llega otra tandita. ¿Hoy qué estamos? Hoy es miércoles. Miércoles 28. Para el viernes seguramente vamos a tener una linda tanda de violeta de los Alpes. Realmente una planta muy muy bonita, que como su nombre lo dice, violeta de los Alpes, tolera muchísimo el frío. La podemos tener afuera o inclusive adentro de casa y florece en épocas, digamos, de invierno. Sí. Bien. ¿Y no es así como estacional, sino que dura de un año para el otro la violeta de los Alpes Exacto. o muere al año? No, es una planta que viene de la mano de los bulbos, así que en gran parte del año la planta, digamos que va a desaparecer, pero después va a resurgir. Bien, la dejamos ahí y después vuelve a aparecer. Y después va a volver a aparecer. Qué lindo. Bueno, ya tenemos algunos conceptos. Sirvió la charla. Veo acá al compañero que cuando hablamos de bulbos, Esa sí me gustó, esa sí me gustó. Yo te voy a regalar una planta a vos y a vos. Dale, nosotros vamos a colaborar con un buen descuento para Juli. Para que Beto, a ver si... Lo vamos a poner a prueba. A mí me gustan las plantas. El tema es que no sé por Las plantas qué a las en esa plantas no les casa en gusta la a que él. me mudé, las plantas no me quieren a mí. No, Claramente. Yo lo regalé llevaría el para el lado dólar. de la huerta, que pruebe con un... Claro. En departamento. Sí. No, Bueno, no tiene nada que ¿cómo ver. que no? Yo Estamos- visito sí. departamentos que tienen llenas de plantas y digo, ¿cómo hacen? Yo tenía en el balcón, cuando yo vivía en departamento Claro. en Buenos Aires, tenía mi planta en el balcón. Claro. Estoy con un proyecto hace mucho tiempo, lo dejé por la mitad, de hacer un módulo hidropónico muy chiquito Sí. para casa que entra en 50 He por conocido 50, una varios cosa así. con tubos de Sí, no, PVC. nosotros hicimos, yo no, o sea, lo hice yo, lo mandé a diseñar y demás. Es un módulo hidropónico que entra en 50 por 50, o sea, en una mesita y se pueden tener 9 plantas. Después me compliqué porque uso unos caños medio raros que no los conseguí en gallegos Claro. y quedó ahí, pero me comprometo a seguirlo. Genial. Bien, Eso ahí está bueno. La última de mi parte, ¿cómo viene desarrollándose el curso? Que nosotros, bueno, cada ocasión que me compartís la imagen, obviamente le damos difusión acá y en las redes sociales. ¿Cómo viene desarrollándose? La verdad que muy lindo. El último miércoles nos juntamos en la rural. No, la vez pasada, esta vez fue miércoles. A las 7 éramos algo de 70 personas, una cosa así. La verdad que para convocatorias de este tipo es un número importante. Seguramente cuando juega algún club o algo por el estilo, 70 personas son poco, pero para el mundo de la jardinería realmente es un montón. Acostumbrado por ahí que otros centros hacen alguna jornada o inclusive algunas capacitaciones que da INTA y demás, y juntar 70 cuesta un montón, así que agradecidos con la continuidad, la gente que nos acompaña, nos sigue.
charlamos sobre, bueno, los clásicos cuidados de invierno, recomendarle a la Sí. gente principalmente que deje de regar, que no fertilice, que empiece a trabajar sobre la poda, cuidando las plantas. Charlamos de todo lo que hay que hacer ahora durante el invierno y después también charlamos de cortinas forestales. La verdad que contento. Hicimos esta propuesta de una vez al mes y bueno, la gente se sigue prendiendo. Bien. ¿Vos ves un cambio, Fernando? Viste que antes uno por ahí hace muchos años atrás escuchaba, no, pero es que acá no se puede tener nada. ¿Y ves como un cambio, como que la gente está más rebelde en cuanto a eso, a decir, o sea, desafiar el clima y demás, y animarse a tener jardín Yo, y todo? estoy en el medio, todavía no me logro dar cuenta de algunas cosas. Veo que todo el mundo tiene presente el tema de la forestación, del verde, la importancia de... voy a un asado y se habla de plantas entre hombres, que era nada, esas cosas eran para mi mujer, y hoy veo que, pero no me logro dar cuenta si es porque yo llegué a la edad que ya me importan más las plantas, o mis amigos llegaron a la misma edad, pero comentarios de un amigo, no quiero hacer el jardín, y después lo hizo, y no, estoy chocho porque no tengo que barrer más, porque lo principal que me trae el césped es que no entra más tierra a casa, porque toda la tierra que anda volando la frena el césped. Pero sí, yo veo mucho movimiento en la ciudad. Realmente no me logro dar cuenta si es que yo entré en el círculo amistoso que estamos todos en la misma, pero yo creo que la gente joven también tomó conciencia. No sé si por la pandemia, por toda esta movida naturista que hay. Yo creo que todo tiene que ver, sumado. A mí me pasó que cuando yo me tenía mi casa, una de las primeras cosas que yo hice fue empezar a hacer un jardín, porque yo vengo de casa de jardín, yo soy de San Julián, y yo crecí con una casa con jardín. Entonces me decía, sí, pero acá no es lo mismo. Me decía, ¿viste? Acá no es lo mismo, el clima es diferente. Vos allá sí podés, acá no vas a poder. Y yo hice tremendo jardín, en el medio de la nada. Esto que hacemos acá, de venir y charlar, a mí me insume un montón de tiempo. Todas las actividades que hacemos desde el vivero para estar presente en la social, de tratar de dar una mano al cliente, de enseñar y demás, realmente son varias horas por semana que llevan de trabajo. Y las hacemos con ese único objetivo de derribar el mito, porque es un mito gigante de que en Río Gallegos no se puede. O sea, hay que ser conscientes, no vamos a poder tener una palmera. Claro. ¿Tá? Pero así como nosotros no podemos tener una palmera, la gente de Colombia no puede tener un tulipán. ¿Tá? Claro. Porque son plantas que evolutivamente están preparadas para otro lugar. Entonces, si somos conscientes de eso, de que tenemos que buscar plantas que tienen que estar preparadas para nuestro clima, podemos lograr de todo. Entonces, por eso es que trabajamos tanto sobre la educación, sobre el enseñar, o ponernos un objetivo que sea claro. Nosotros hacemos mucho esto que hablaba antes de que vamos a la casa de una persona, porque lo hago yo, no es que lo hago yo y le dedico mucho tiempo a ir y preparar y cómo vamos a armar el jardín, hacer una proyección a 2, 3 años, qué es lo que querés lograr. Y lo principal al charlar con un cliente es que tengan claro el objetivo que queremos lograr y si realmente es lograble. Les voy a hacer algo que lo deben haber escuchado 1000 veces. Yo no, me cansé, porque compro una albahaca en casa y siempre se me muere. Claro, lo deben haber escuchado 2 millones de veces. Sí. ¿Alguno de ustedes sabe qué pasa después de que la albahaca florece? Claro, sí, se muere. Se muere. Porque es su ciclo. Es su ciclo. Pero es lo normal que pase. Yo siempre cuento el caso de mi abuela. Decía, no, que a mí los conejitos se me mueren. Y pues se tiene que morir el conejito. Pero ¿qué pasa? ¿Pero cuál es el problema? Los conejitos de las plantitas. Sí, la ¿no? plantita. Pero ¿cuál es el problema? Que la gente no lo sabe. Claro. Y la gente se frustra porque no tiene el objetivo, porque no lo tiene claro, porque, no tiene por qué saberlo, ¿eh? Ahí es donde... Ese es el trabajo que estamos intentando hacer durante un montón de años. Una militancia. Exacto. Anímate a hacer una lechuga, anímate a hacer un tomate, anímate a hacer una... Se hace afuera. Nosotros tenemos en el vivero más de 40 especies de hortalizas que las podés hacer afuera en un rinconcito de casa. Hacer un mini invernadero de 2x2, 1x1, 1 metro de ancho por 2 de... Una cosa así, y ponés, ponés perejil, ponés cilantro, ponés lechuga, ponés acelga, rúcula, de todos, arvejas, habas. No sabés las cosas que vas a lograr, te vas a volver loco con la cantidad de cosas que se pueden hacer en Gallegos. Hay que ponerle ganas, obviamente, tiempo también, no hay que negar, pero el problema del clima no es. Pero hay que saber que se puede. Sí, pero las plantas son un viaje de ida. Y es un camino que de a poquito hay que de a poquito transitarlo. Pero una vez que te metiste, no salís más porque te enamorás del pero es un lindo hobby. Sí, hermoso. Qué mejor que poner una plantita. Y sabés que es muy bueno, ¿sabés para qué? Para desarrollar la paciencia. Para los que somos así medio alteraditos, sí. Vos imagínate que tener que esperar todo un año para que el bulbo florezca
y que dure 2 días la flor y volver a esperar un año. Y eso es algo que uno no se da cuenta, pero que te forja el carácter de alguna Exacto. forma y la Pero aparte, paciencia. ahí es donde empiezan a trabajar un montón de otras estrategias. Porque, por ejemplo, tengo que hacer un jardín. No voy a hacer la mitad del jardín conejito y la otra mitad lisos. Claro. Porque van a estar hermosos 2 meses y después cuando Después se muera la tener flor de la armado. liso, cuando se muera el flor conejito, otra vez todo pelado. Entonces ahí es donde empiezo a trabajar. Vamos al vivero y preguntamos, a ver, quiero plantas que florezcan más o menos en noviembre. Las empiezo a mezclar con las de diciembre, con las de enero, con las de febrero, todo. Y en vez de poner todo junto, lo voy todo como mezclando. Entonces, cuando yo me quiero acordar, no importa en qué época del año que vaya a mi jardín, y voy a tener florcitas repartidas por todos lados. Pero eso, a ver, es parte de aprenderlo. Claro. No tenés por qué saberlo. ¿Sabés las cagadas que nos hemos mandado nosotros por planificar más un jardín, por lo que sea, sin saber, o en este camino de aprender y de guiar? Entonces, yo creo que va por ahí, por eso es que hacemos tanto hincapié en enseñar. ¿tá? Y si tenés que ir, tenés un día al pedo y tenés ganas de ir a charlar y aprender de planta, andá al vivero y preguntá 200 cosas y los chicos te van a responder. Obviamente, el 21 de septiembre, un sábado de octubre, y lo más probable es que no sea el momento. Vas a ir y vas a estar lleno. Está lleno, no van a poder sí, estar. te van a dar toda pero la no va a bola estar que todo el pueden, tiempo, pero no. claro. Exacto, pero anda un martes y está el tiempo como para enseñarte. O enganchate en estos ciclos de ¿cómo es? De las charlas, sí. charlas. Se aprende mucho a un lenguaje súper cotidiano, así como estamos hablando acá, se charla y cada uno pone su experiencia, así. Hay las mismas charlas las hemos dado 10 veces y hay clientes o amigos que van las 10. Porque siempre surge algo nuevo, Claro. porque siempre que está al lado pregunta algo nuevo, o a ellos les gusta compartir sus experiencias, llevan fotos de su jardín, y es un contagio de uno al otro, ¿no? Así es. Bueno, la próxima fecha ya la tenés establecida. Va a ser seguramente mediados de junio, ahí vamos a ver cómo nos acomodamos, pero para la próxima les avisamos. Perfecto. Fernando García de Vivero Los Fresnos, sos muy amable. en Rivadavia, venir hasta acá. 160. Rivadavia 160, exactamente. 160. A mano izquierda, ahí se van a dar cuenta. Es Exacto, sería el para rincón verde. no confundirse, a la vuelta al Salesiano, a la vuelta al IPEI, son siempre las referencias que damos. La referencia es Vivero Los Fresnos. Ya de a poco la gente ha ido aprendiendo dónde es y ya sabe. Sí, y también podemos encontrar en el supermercado, ¿puede ser? Sí, Los plantines. hoy estamos presentes con plantitas de ruda, que es una aromática. Ahora se viene la época de la caña con ruda. Estamos presentes en el super, el conocido, el de muchas, no sé si se muchas puede nombrar, sucursales. el de muchas sucursales. Estamos presentes con ruda y después cuando llegue la temporada seguramente vamos a estar un año más acompañándonos con plantitas de flor. Bien, buenísimo. Muchísimas gracias como siempre, Fer, por acercarte, por compartir con nosotros un rato y bueno, impulsarnos, porque yo agarré viaje justamente en base a estas conversaciones y próximamente lo hará Beto. Y Sandro también, Sí. A Sandro lo vamos a meter. Bueno, me alegro que sirva esta columna. Me encantaría que los oyentes manden mensajes preguntando cosas, porque es un ida y vuelta. No tiene mucho sentido venir acá a contar cosas que a nadie le interesa. Estaría bueno que los que nos están escuchando manden un mensajito diciendo, che, los escuché hoy, me gustó, pero me gustaría saber tal cosa. Tal cosa. Y nosotros planificamos y vamos respondiendo lo que cada uno quiere. Perfecto, queda establecida la consigna y la próxima juntamos... Sí, repetimos el WhatsApp. Sí, obviamente, al 1551 6051 nos mandan, ahora se va, si nos mandan una consulta, de última se la evacuamos por WhatsApp, pero juntamos consultas para el próximo encuentro y se las dispensamos obviamente a Fernando. Fer García, de Vivero Los Fresnos, Rivadavia 160, en este bloque verde o colorido. Y el viernes llegan plantas, ¿no? Es el mejor momento, ¿no? Cuando llega el camión con... Y sí, el plata, momento, ¿no? el momento que todos esperan. Tenemos, El sábado a hay ver, plantas de interior, realmente hay muchísimas opciones, pero normalmente, semanalmente, digamos, llega siempre una tanda violeta, nueva que por ahí llegan con flor y demás. Así que bueno, hoy hay unos crisantemos en bola que tenés que llevártelo abrazado con las dos manos, son gigantes. Miren la página de Facebook de Vivero Los Fresnos, los van a ver. Ocupan una persona, realmente están preciosos.
Ay, qué Claudia quiere gastar compromiso. su aguinaldo que todavía no Ay, que todavía no percibió lo percibí, en me lo voy a Vivero gastar, me parece, en el vivero de los frenos. Bueno, ojalá que así sea. Y ustedes están invitados también a visitar Vivero Los Frenos, no para llevarse medio camión como Claudia, pero aunque sea una plantita para empezar, el que todavía no empezó y el que ya tiene. Como yo voy a la oficina meteorológica, ¿viste? Los lunes y los viernes, y ahí tienen dispuesto, que creo que Oscar Bonfili es el que se encarga de eso. Hermoso todo como tiene una de cada, pero debe tener 40 plantas por lo menos. Bien. Toda la mesa ocupada, hermoso queda. Y bueno, ahí reciben bastante luz solar porque está justamente al lado del ventanal. Así que para imitar, yo empecé con 3 en principio. Se la asigné una a mi sobrina, una a mi hermano y una a mí, así que vamos a ver. Bueno, este tema lo podemos charlar en algún momento. Hacer actividades con nuestros hijos a través de las plantas. Cuando los queremos sacar de la tabla y lo que sea, Sí. les damos una bandejita, les damos semillas, les damos cosas y desarrollamos esto de elaborar un experimento propio, de hacerle el seguimiento, de darle una tarea de compromiso de que todos los días la tienen que revisar, las tienen que regar y demás, como estrategia a largo plazo para crear conciencia en nuestros hijos, para trabajar la paciencia y demás, es una tarea genial. Bien, Yo- entonces. yo lo Bien practico para- con mi hijo. Esto es una cosa, ¿lo podemos mostrar ahí? ¿Se ve? Se ve perfecto. Son tan preciosos, gigantes. Qué tremendo. Son crisantemos, se llaman crisantemos bola. Son Pensé que era tuyo, Claudia. No, La página de Vivero Los ¿qué? Frenos. Ojalá. Sí, No, sí, pero sí, es- son un es montón una- de es una crisantemos en la locura. misma maceta. Es Una locura genial. esto. Precioso. Qué tremendo. Eso está. Hoy, por ejemplo, yo si quiero puedo ir a comprar Sí. eso. Sí, hay un montón. Así que Mirá te vos. esperamos. Pobre Hermoso. Alfon, pobre Benny, no tendrán su Play 5, pero van a tener unas hermosas plantas. Y esto también es una locura. A ver si se ve ahí. Se ve ahí y. Se ve. Esperá que voy a ponchar directamente la página de Vivero Los Frenos, más fácil para Sí, que más fácil, lo más vean. Esos son, llegó una linda tanda de orquídeas también. Qué lindo. La orquídea, Los martes para de el que no orquídeas. sabe, la orquídea es una planta que tiene una florcita, se suele llamar flor de cera. Es una florcita que dura, si la cuidamos un poquito, dura 3 meses la flor, sin secarse. En la planta. En la planta. Si la cuidamos un poquito más y ya nos vamos poniendo canchero, dura hasta 120 días. O sea, 4 meses dura la flor. O sea, realmente viste nuestra casa. Y tiene una significancia importante. Llegar a una casa, ver una orquídea que está bien cuidada y demás, denota un montón de aptitudes en uno. La paciencia, la responsabilidad, el poder cuidar una plantita y lograr el objetivo, Mirá, acá habla muy estoy- bien de nosotros también. Estoy viendo el rosario colgante. Que Se es, llama crisantemo, es lo que yo identifico como la margarita de la Parece- calle, ¿no? parece margarita, sí, pero sí, son una más especie tupidas. Son los Se más, me quiere, más- no me quiere. tiene como son más tupidos los pétalos. Tiene más líneas de pétalos. Exacto. Es más o menos la misma Sí. familia. Y son de diferentes colores. Vienen de Sí, otros vienen colores de también. muchísimos todo. colores, sí. Son Muchísimos muy colores. lindos. Bien, estamos Bien. mostrando la Y aparte, galería- mira, este rosario colgante, por ejemplo, vamos a tirar A ver, mostrame que yo... así rosario puedo- colgante. ¿Ves? 9.000 pesos sale. Sí, a ver, unos a veces tienen... Es la re idea que las barato. plantas valen- A ver, en esos 9.000 pesos está el trabajo de una persona de años. Porque esa Sí, porque planta es enorme. tarda años en estar así. O sea que Mirá, la planta en mirá lo realidad que es es algo esto. económico. Lo estoy mostrando en el... Enormes. En el stream. 9.000 pesos sale esta planta. Sí, realmente compramos nada. Nada compramos dos con. cocas, ¿Sí? capaz. Sí. Son, no, a ver, obviamente hay plantas que valen Hay que son muchísimo mucho más caras, claro. Pero por importes así, nos podemos ir con algo bajo el brazo seguro. Así Fer, es. Ahora sí te liberamos, y te agradecemos enormemente tu... No, al contrario, amabilidad, ustedes sí. siempre nos tienen en cuenta para esta columna. Agradecidos de la invitación y siempre que quieran vamos a estar presentes. Perfecto, y el que le haya quedado alguna pregunta nos las manda al 1551-6051, sino también en la red de Vivero Los Frenos le van a evacuar cualquier consulta porque Fer está todo el día ahí atendiendo, agarrando el celular, asesorando. No, es una locura, bromelia. boludo, sí. No, estoy como loca con La perdimos de lado. Bromelia, googleenlo. Está también para comprar. Y 35.000 pesos sale. No Sí, es caro. Es una planta exótica y no es cara. No, está muy bueno. Bueno. Esto es Fuera de Contexto, en la tarde que se está nublando un poco en Radio Nuevo Día. ¿Qué me dice? ¿Canción? Vamos a escuchar un poco de música, mi estimado Rodrigo Poloni, y enseguida continuamos con esta propuesta. El señor Beto Barría se esfumó, pero acá seguimos, firmes y dignos. Pausa y enseguida venimos. Ahí está.
momento para otra bomba de humo y batirme en retirada. Nuestra sociedad me perjudica, vos no sos una chica cualquiera. Qué ridículo es que pienses que todo es tuyo, inclusive yo. Todo eso tuyo puede ser, pero esta noche es para los dos. Quizás Fuera de Contexto te acompaña en cada tarde. Estamos donde vos estás. En la calle, en la oficina, en tu auto, en todos lados. Somos Radio Nuevo Día, 100.9. donde desearíamos estar. Entonces deshace el hechizo que me obliga a arrastrarme entre Guinea y tus sabanas. Nuestra sociedad no ayuda mucho mientras la pasas bien. Yo lucho. Quizás fue la mañana en que vendados los dos descubrimos cómo eran las cosas. Y sin abrir los ojos nos teletransportamos a donde desearíamos estar. Quizás fue la mañana en que vendados los dos descubrimos cómo eran las cosas. Y sin abrir los ojos nos teletransportamos a donde desearemos estar. Que todos deberíamos pasar. Quizás fue una mañana en que vendados los dos descubrimos cómo eran las cosas. Y sin abrir los ojos nos teletransportamos a donde desearíamos estar. Quizás fue la mañana en que vendados los dos descubrimos cómo eran las cosas. Y sin abrir los ojos nos teletransportamos a donde desearemos estar. Pausa del rock. Es una noche más. Pero seguimos vibrando este otoño 2025. Radio Nuevo Día. www.eldiarionuevodía.com.ar. Inicio de espacio publicitario. El 15 de junio, la familia festeja fuerte en el Club Boxes. Abel llega a Río Gallegos con Cordillera y Mar, una gira única. Conseguí tus entradas en www.ligue-medioarte.com. Clientes Mastercard BNA hasta 9 cuotas sin interés. Invitan Fantus, Río Uruguay Seguros y Flechabús. Producen Plan Divino y Fedorco Producciones. Nos vemos en la música. Abel es Sony Music. Las nuevas generaciones avanzan con todo y mucho más si son Mercedes-Benz. Nueva generación de camiones Achelo y Atego, equipados con nueva caja automatizada, ESP de serie y llave de presencia. Descubrilos por su nuevo diseño frontal. Mercedes-Benz, camiones de confianza.
Del Sur Raider, concesionario oficial Mercedes-Benz. Camiones y buses desde hace 8 años. Toda la región cubierta por nuestras sucursales de Comodoro Rivadavia y Río Gallegos. Para más información, comunicate al 297 4202 203. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en www.mercedes-benz-trucks.com.ar. Multigol premia tu ahorro. Somos una empresa de capitalización y ahorro con más de 27 años de experiencia. Es hora de concretar tu proyecto. Conseguí tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero con mínimos requisitos. Solo con tu DNI y si adjudicás, no pagas más. Envía info al 2966-315044 y participa gratis en el sorteo de 6 sueldos de 800.000 pesos. Sí, envía info al 2966-315044. Sumate a la gran familia de Multigol Patagonia. Seguinos en Facebook e Instagram o visitanos en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. Multigol Patagonia, haciendo realidad tus sueños. ¿Sabías que detrás de cada conexión de SS Servicios hay un equipo 100% santacruceño trabajando para vos? Con SS Servicios, cada hogar, cada estancia y cada empresa en Santa Cruz tiene acceso a la mejor velocidad de Internet y a la mayor cobertura de fibra óptica de toda la provincia. Disponibles en más de 9 localidades a lo largo y ancho de toda Santa Cruz. Con SS Servicios tenés internet de alta velocidad para disfrutar sin límites. Conectate con la empresa más grande de telecomunicaciones de la Patagonia. Vení a SS Servicios. Visítanos en nuestro local comercial de Río Gallegos, ubicado en Alfonsín 433, o ingresá en www.ssservicios.com.ar. También podés escribirnos por WhatsApp al 2966 59 15 73. SS Servicios. Todos conectados. No te alarmes. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Cambia tu chip. Llegó SS Móvil, la telefonía de SS Servicios, potenciada por IMOWI, con cobertura en todo el país y un plan estrella que la rompe. 8 GB por solo 5.990 pesos. Además, WhatsApp gratis, 1000 minutos libres y 1000 mensajes de texto. Seguí con tu número de siempre y te conectas sin límites. ¿Listo para el cambio? Sumate a SS Móvil hoy mismo. Escribinos al 2966 591573 o visitanos en ssmóvil.com.ar. Lo mejor te llama. Conectate a SS Móvil. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas2 frigomontecarlo.com.ar. Volvemos con el rock que calienta el otoño 2025. Fin de espacio publicitario. Radio Nuevo Día. www.eldiarionuevodía.com.ar.
y vuelvas a empezar. Si pudieras olvidar, si pudieras. Escuchamos a Juana la Loca, si pudieras olvidar. Antes de ir a la breve pausa comercial que tuvimos, escuchábamos a Babasónicos con un temazo que se llama ¿Cómo eran las cosas? Música seleccionada por Rodrigo Poloni, que está en su prime, eligiendo los temas. Ahora que no hay pauta musical de nuestro querido Sandro Díaz, se está luciendo con su melomanía, Rodrigo. Y además, él es un tipo del punk, de los bajos y demás, pero no está taladrando la cabeza solamente con punk, que a mí también me gusta, pero, sino que va en una versatilidad radial que acompaña a nuestros oyentes. ¿Y oyentas se dirá? No, oyentes, todos. Oyentes. Es como durante esta presidente, tarde. como todo eso. Presidenta. Sí, yo sé, bueno, lo que pasa es que presidenta es una cuestión ya política, ¿no? Claro, sí. O sea, es un posicionamiento ideológico político cuando uno dice presidenta en lugar de... o intendenta o cosas así. O concejala, pero no sí, queda tan... no tiene que ver con lo gramatical, con Sí, lo sino por marcar ortográfico, sino por marcar una postura política e ideológica. Mirá vos. Bueno, en definitiva, para que ustedes se deleiten con buena música en esta tarde, tenemos una muy buena noticia. Excelente. Quiero saludar el excelente trabajo que hace Tarde a Tarde, porque yo estoy en la redacción del diario Nuevo Día, no tendría que estar en este espacio, pero esto no sería posible si no estuviera el crack, el picantísimo de Luciano Padín en la redacción, que hace que yo pueda estar un rato acá y suplantarlo, en este caso, a nuestro compañero Beto Barría, porque él es quien trae una muy buena noticia al diario Nuevo Día y también, obviamente, a el dial de la 100.9. ¿Cuál es esa buena noticia, Claudia Rataro? Bueno, apareció Martina Jazz. Sí. Sana y salva. Qué buena noticia. Eran horas de angustia para la familia, de mucha incertidumbre. De hecho, estaba pautada, por eso demoramos un poquito más en volver de la pausa, porque teníamos una nota pautada para hablar Daphne, con su hermana, que entendemos debe estar en este momento, obviamente con todo lo que está aconteciendo, centrada en eso, y tampoco queremos molestarla demasiado, pero la buena noticia de la jornada es que justamente apareció Martina Jazz, mujer joven de 32 años, nacida en nuestra ciudad, que tras una semana de intensa búsqueda finalmente apareció en la provincia de Córdoba. De hecho, también es uno de los titulares primarios de La Voz del Interior, por ejemplo, que es uno de los diarios predilectos de aquella provincia. En la ciudad de Córdoba capital, en una investigación que justamente libró el fiscal Luis Micheli, que obviamente todavía está tratando de establecer qué es lo que sucedió para que esta mujer se ausentara varios días, una semana, y que finalmente pudo ser hallada sana y salva. Y bueno, ahora seguramente porque emprenderá un camino de retorno a Río Gallegos, porque era el destino que tenía justamente trazado esta joven, que iba a regresar a nuestra ciudad el pasado miércoles 21, pero nunca abordó el colectivo para el que tenía un boleto, y de allí en más empezó una duda y obviamente todos los miedos que surgen justamente a raíz de la ausencia de un familiar. Dimos cuenta de esta noticia el domingo pasado, cuando empezó a levantarse justamente la voz por esta desaparición, que finalmente encuentra un punto final tras el hallazgo con sana y salva, digamos, de Martina Jazz, lo cual es una muy buena noticia que tenemos Martina la posibilidad de fue contarles. encontrada sana y salva hoy, esta tarde, hace muy poquito, a instancia de una investigación que encabezó el fiscal Luis Micheli. Este hallazgo fue confirmado por fuentes oficiales, ¿no?, ahí de la provincia de Córdoba, de la ciudad de Córdoba, quienes comentaron que durante las últimas horas se montó un intenso procedimiento policial para poder dar con el paradero de Martina. Y finalmente, bueno,
todo llegó a buen puerto. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno poder contarles esto. Después, si podemos establecer el contacto y si existiera la posibilidad, charlaremos seguramente con Dafne. Pero en este momento, obviamente, entendemos que la atención y toda la energía está centrada justamente en justamente el hallazgo y ponerse en contacto seguramente y poder charlar con ella para ver qué sucedió. Bien, lo importante no importa lo que haya sucedido, más allá de lo que haya sucedido, Sí, tal lo cual. importante es que esté bien, que esté sana y salva y que se pueda encontrar con su familia. Tal cual. Me gustó de las plantas, nos dice la licenciada Antonella, que está escuchando la radio. Ah, muy Me bien, la manda- licenciada me Antonella. manda una foto del estéreo con el 100.9. Muy bien. Eso quiere decir que se está escuchando bien la radio, así que bien ahí porque tuvimos allí Algunos ayer problemas técnicos. horas de incertidumbre, de caos, de miedo, de absoluta pérdida de cordura por momentos con el equipo de la cooperativa, pero hoy el licenciado en casi todo, Fernando Tornú, tocó a ojo, tampoco vamos a decir que fue producto de las cuantas materias de ingeniería que habrá cursado, porque no fue así. Licenciado en casi todo. En una época su descripción de WhatsApp, su bajada, viste que tenía el nombre y abajo algo para agregar, decía licenciado en casi todo. Y podemos dar fe que esto es así. Pudo arreglarlo, no sé qué hizo, no sabe ni él qué hizo, pero bueno, salimos andando y pasa muchas veces, igual cuando estamos por cumplir años que algo raro pasa. Estamos por cumplir 15 años, el próximo 7, el próximo sábado. Estamos trabajando en algunas cuestioncitas de audiovisuales para las redes, así que vas a ser convocada, querida Claudia. Ah, bueno, ¿Sí? emoción. Bueno, un poquito más de emoción, a ver. Qué bueno. Ahí va, ahora sí, ahora sí. No puedo convertirme en un holograma y todo, ¿no? Y participar como un holograma, no. Podés poner la voz y ser una voz en off. Ah, ¿puedo hacer una voz en off? ¿Te gustaría? Sí. Y mira, te propongo algo. A ver. Hablando de plantas, compramos una planta, la ponemos acá sobre la mesa, la enfocamos, pero le ponemos tu voz. Ah, bien, es buena, ¿eh? Es ¿No buena te gustó? esa. Ah, ¿no te gustó? Bueno, pero yo te estoy ofreciendo Bueno, por lo menos una alternativas. planta linda, de esas lindas Claro, que, sí. de esas lindas que están, una violeta africana como las que van a llegar acá el viernes. Ahí ¿Cómo a sabés? vivir a los A mí fresnos. me llama mucho la atención cómo sabés vos de nombre de planta y cómo se acuerda cada cual y el nombre científico. Sí. Mira, es más, hay una lista de seguimiento, de clientes que cuando vos vas a comprar, ¿es la primera vez que compraste? Preguntan en Vivero Los Fresnos. ¿Tienes No, tu ficha? ya compré. Y es verdad, de hecho, Fer le preguntó a las chicas y me mandó cuando se estaba retirando, compró uno, Filodendro peruviano, que es la monstera. 2 Estrella Federal, porque compré 2 Estrella Federal, y 2 Santa Rita. Muy Como bien. para que compré 5 plantas en ese caso, 2 fueron de regalo, 3 fueron para mi casa, así que me tenían ahí ya fichado, no puedo mentir ni escaparme. Al menos la AFIP sabrá en qué invierto los millones que gano. en Así plantas. que bueno, invitamos a todos que vayan a... ¡Ay, mira quién llegó! Llegó, compañera, me vienen a hacer una nota, Ah, me vienen a hacer una nota, pero qué voy bueno, a qué voy a bien. trascender, voy a qué trascender a otros bien, planos. Muy bien. Muy bien. Ahora tengo que pensar que tengo que Llegó- responder. Ese es el ¡Ay, problema. mira quién llegó también! Mirá El dúo vos. dinámico. El dúo. Vamos a saludar a nuestra compañera Gisela Ramírez Sí. y a ese otro sujeto conocido como Carlitos. Saldivia. No, ¿cómo le va a decir Adrián. Carlito? Pobre Adrián. Tiene sí. su nombre propio. Pero cuando era chiquito le decían Carlitos. Y Así pero- que quedó Carlitos. No te dejes. No te Oye, dejes Carlitos. llamar así. Adrián Saldivia. Bueno. Un crack. ¿Le Dos parece un 2x1 musical? Si usted ponga el primero que tiene dispuesto y mientras tanto va eligiendo el otro. Rodrigo Poloni en los controles. Este programa se llama Fuera de Contexto, lo produce Sandro Díaz, lo conduce a veces Beto Barría, Claudia Rataro siempre, y en este caso yo que soy Beto Junior. En la tarde de Radio Nuevo Día hasta las 5. Quédate que suenan los piojos, esto es Ruleta. Son detallitos. Mi piel, un largo viaje al desierto cruel. Tus ojos verdes, oasis para mi ser. La ruleta te quiero llevar. Roja la sangre, verde el paño de la libertad. Pero mi suerte es negra
mis dientes van a estallar. ¿Cómo va girando hoy? ¿Dónde vas a parar hoy? Tengo ya hasta la mitad, todavía cubierta, ¿ves? Sobre mi calle estás y yo ya te coroné. Y toda mi vida que estoy apostando, girando la bola va. ¿Dónde vas a parar hoy? Sobre mi calle estás y yo ya te coroné. Seré un apostador, el cero siempre girando alrededor. Ya no creo en el azar, nada más todo esto tenía que pasar. Gracias caja de empleados, propina especial. ¿Dónde vas a parar hoy? Tengo ya hasta la mitad, todavía encubierta, ¿ves? Sobre mi calle estás y yo ya te coroné. Y toda mi vida que estoy apostando, girando la bola va. ¿Dónde vas a parar hoy? Sobre mi calle estás y yo ya te coroné. Nada más todo esto tenía que pasar. Gracias caja de empleados, propina especial. Vas a parar hoy, tengo ya hasta la mitad, todavía cubierta, ¿ves? Sobre mi calle estás y yo ya te coroné. Y toda mi vida que estoy apostando, girando la bola va. ¿Dónde vas a parar hoy? Sobre mi calle estás y yo ya te coroné. Siempre tengo una excusa. Dice y de provocar me acusa de que no ayudo a evitar la locura que nos lleva a este ritual. Dice que mejor sería perderse. Dice en lo gris y ya no verse, y que todo ese color, nuestro idioma, todo eso ya pasó. Casi no vengo, y aquí
aquí me ves. Dice que no puede hacer su vida. Digo, yo no puedo hacer la mía. Dice que esto no es amor, que es un vicio que devora la razón. Sé que no debería tentarte ni empezar. Sé que no debería buscarte nunca más, pero aunque quiera olvidarte, algo me obliga a buscarte aquí afuera, ya estoy. Oh, casi no vengo, casi no vengo. Y aquí me ves. Casi no vengo, casi no vengo, y aquí me ves. Oh, casi no vengo, casi no vengo, y aquí me ves. Estás escuchando Fuera de Contexto en la tarde de Radio Nuevo Día en el 100.9. Se ha nublado un poco esta jornada de miércoles, mitad de semana, que empezó algo lluviosa igual, ¿eh? Brian me decía cuando empezó la jornada, va a nevar. Se despejó a los 15 minutos, había un sol tremendo, pero ya se fue. 6 grados 4 la temperatura actual, 3 grados 5 la sensación térmica en la ciudad de Río Gallegos, la humedad es del 72% y el viento sopla desde el norte a 15 kilómetros por hora. Hemos superado la máxima que era de 6 grados para hoy. Continuará mayormente nublado el cielo, pero no hay precipitaciones previstas para esta jornada. Mañana recién en horas de la noche quizá llueva un poco, querida Claudia Rataro. Para nosotros que vivimos en Calle de Tierra, esta temporada, hasta que se termine el invierno, es un padecimiento. Yo que todos los días trapeo y lustro el piso en mi casa, bueno... tirame un centro, vos decís, es cierto, me acuerdo que cuando fui a tu casa tenía que andar con los patines, ¿te acordás que ya no existe? Sí. Yo me acuerdo que, de hecho en mi casa tenía el famoso aparato para lustrar, que no sé cómo se llama. El chancho.
que pesaba, que El tenía chancho. una pesa, no sé, pesaba como 3, 5 kilos. Medio rectangular, Exacto. chiquito, el chancho. Y abajo tenía... Y era medio el- giratorio Claro, exactamente. Le agradecemos y lo saludamos a Saludamos Gise a, sí, y a a Adri, Gise que se Ramírez van, y a Adrián Saldivia. que anduvieron haciendo acá, me estuvieron haciendo actuar un poco. Tenemos entrevista porque del otro lado, muchas gracias, muchísimas gracias y nos vemos en estos días, chicos. Colegas, en este caso de Bien, la tenemos prensa en municipal. línea a Belén González, ella es miembro del Centro de Estudiantes del Colegio Industrial número 4. Sí. Ellos, bueno, la historia sin fin, o sea, piden que se arregle la calefacción de las calderas en los sectores donde no está funcionando, lo cual afecta, digamos, el normal desenvolvimiento de las actividades que allí Sí. realizan, ¿no? Tengo entendido que también en los talleres hay una situación que se replica, que no Sí. queda en el propio edificio, sino a una cuadra de distancia, pero nos va a contar en profundidad y en detalle Belén González, que está del otro lado. Buenas tardes, Belén, Claudia y Julián, te saludamos. Hola, buenas tardes. Hola, Buenas Belén. tardes, ¿cómo les va? Muy bien, bueno, Belén, contanos cómo está la situación para ustedes en el colegio. Bueno, en el colegio la situación la verdad que está complicado. Ya la calefacción pedimos que por favor nos reparen la calefacción porque nos afecta a nosotros como alumnos de tercero a sexto año. La verdad que es difícil para nosotros ir a hacer las prácticas. Por ejemplo, la semana pasada, el martes, antes de que se suspendan las clases, fuimos nosotros aún sin calefacción y nosotros tenemos de 10:50 hasta las 1:40 de la tarde. Los últimos 40 minutos tuvimos que estar encerrados en un aula sin poder hacer las prácticas, justamente porque no aguantábamos el frío. Sí. Y la verdad que a nosotros ya nos hicieron comprar materiales, a los chicos de tercero, a todos, de tercero a sexto, ya tenemos todos los materiales. Y la verdad que es frustrante para nosotros no poder iniciar nuestras prácticas. Nosotros, como sexto, tuvimos en pandemia, tuvimos los primeros 2 años en pandemia y los entendemos totalmente a los chicos y bueno, nada, pedimos que por favor se solidaricen con nosotros y vayan a arreglar la calefacción. Porque además, digo, todo el conocimiento que ustedes adquieren en el aula toma sentido, ¿no? Y toma dimensión en los talleres, justamente, que es para lo que ustedes de alguna manera estudian, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Aparte, no podemos seguir ya viendo teoría cuando nosotros tenemos los materiales, cuando necesitamos hacer las prácticas. Nosotros estábamos haciendo un proyecto de soldadura. No podemos seguir, los chicos también, todos tienen, de todos los años, tienen los materiales comprados. Sí, también es un sacrificio para los padres, porque no están nada baratos los materiales. Bien, ¿tuvieron contacto con las autoridades? ¿Tuvieron alguna respuesta, alguna promesa? No, ayer hablamos con el centro de estudiantes. Lo único que hicimos nosotros, yo hice una publicación en el Face. A raíz de eso nos llamaron, bueno, ustedes, que también les queríamos dar las gracias por el espacio. Y hicimos una nota con el centro de estudiantes que la vamos a presentar al Consejo de Educación Técnica, si no me equivoco. Sí. Y bueno, vamos a tratar de hacer todo lo más tranquilo y viable posible para que tengamos una respuesta. ¿Vos en qué año estás, Belén? Yo estoy en sexto. Ah, el último año. ¿Y esta situación Claro, se el venía último dando en quinto, en cuarto, en tercero? Sí, totalmente, ¿Convivieron con eso totalmente. Desde que yo empecé el colegio, no tenemos calefacción. O sea, tenemos, pero ¿qué pasa? Ya a esta altura del año, cuando baja la temperatura, se siente el frío. Sí. Y bueno, no podemos ir a trabajar abrigados, es en contra de nuestro CPP, digamos. O sea, si llega a pasar algún accidente, es imposible ir a trabajar, ir a las prácticas abrigados. Y bueno, la verdad que esto viene pasando ya hace tiempo. Además,
digo, la manipulación de herramientas y demás con las manos frías o con demasiado frío se hace, perdés precisión, ¿no? Al manejar, al tratar de trabajar. Sí, totalmente. Y digo que, porque me decís que esto se ha ido repitiendo en los años anteriores, ¿qué les han dicho las autoridades del colegio ante esta situación, ante los reclamos que van haciendo ustedes? No, es siempre lo mismo, básicamente. Van, lo miran, hacen el relevamiento, pero es como que queda arreglado por un tiempo, pero después vuelve a suceder lo mismo. Entonces, siempre a esta altura del año tenemos problemas, siempre. Y ya está, o sea, ya no queremos más eso. Claro. Sobre todo por los que vengan, ¿no? Porque entiendo que vos estás en tu último año, te recibirás, te dedicarás a trabajar en ese ámbito o no, a hacer otra cosa, pero también para que no lo padezcan, para que recibirse, ¿no? Terminar la escuela no sea una aventura, un padecimiento. Claro, aparte nosotros ya lo vivimos y nosotros no queremos eso para los chicos más chicos o para los chicos de cuarto, quinto, o sea, totalmente, porque afecta a 3 talleres: soldadura, tornería y mecánica. Entonces, y bueno, ahora también, ayer nos habíamos enterado que bueno, es otra tecnicatura totalmente distinta, pero que ellos también están sin calefacción. Entonces, básicamente afecta todo un edificio entero. Sí. Entonces, por eso. Esto es en el edificio de talleres allí en Gobernador Mayer y Piedrabuena, ¿no? Sí. Perfecto. Bueno, Belén, obviamente te agradecemos por tu tiempo. Vamos a volcarlo en el diario. Esto sabemos que es una situación que se da en varios otros colegios, más allá de las escuelas técnicas. Y nada, vos estás, como decía, en el último año, eventualmente te recibirás. Ojalá que así sea, pero que para los que vengan cursar la escuela, en este caso la técnica, la industrial 4, no sea una aventura, no sea la era del hielo 4, sino que sea más normal, ¿no? Sí, totalmente. Aparte nosotros, bueno, nos vamos a presentar como tecnicatura en el desafío ECO. Vamos a armar un karting de cero para poder ir a competir a Entre Ríos. Oh, mirá qué bueno. Y bueno, nada, también por ese lado pedimos, estamos tratando de hacer todo este movimiento y bueno, estamos muy ansiosos, la verdad, porque como último año queremos cerrar con todo, queremos ir a competir, entonces que nos arreglen la calefacción sería ideal para que nosotros podamos trabajar en este proyecto. Bueno, ojalá que así sea, ojalá que esto sirva para que el pedido llegue a los oídos correctos y tengan, aunque sea este último año, ¿no? Que lo pasen en mejores condiciones. Te agradecemos mucho por tu tiempo y por haber charlado con nosotros, Belén. No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Que estés muy bien. Gracias. Chao, gracias. Belén González, alumna, estudiante del 6º año de el Colegio Industrial 4, donde grandes glorias salieron del Colegio Industrial 4. Por ejemplo, Rodrigo Poloni, claro, más vale. Entre otros Rodri, cientos y ¿tenía miles. los mismos problemas de calefacción en tu época? Sí. Sí, los mismos. Sí, hay que decir que la parte de talleres es un edificio viejo pero bueno, nada justifica, ¿no? Que estar ahí chupando aparte, frío a lo loco. Incluso, viste que te pasa a veces que en los edificios que no tienen calefacción, o cuando, no sé, se corta la luz y hay calefacción central, vos estás adentro y estás pero amuchado de frío, y salía afuera y decía, pero no hacía tanto frío. Como que se concentra de otra manera. Hace más frío adentro que afuera. Sí, totalmente. Y nada, ya de por sí a veces levantarse para ir a la escuela es un desafío, y encima si sabés que te va a pasar de frío, decís, lo dudás más. Entonces, para contribuir al desarrollo y a aparte la conclusión de esta que siempre hablan de los trayectoria. jóvenes, que la juventud esto, que la juventud... Mirá, quieren estudiar, que están trabajando en un proyecto, denle una mano. Sí. Y además que el Colegio Industrial 4 siempre fue un espacio de mucha pertenencia de sus alumnos. Industrial 4 que tiene maestro mayor de obra y técnico electromecánico, ¿verdad? Electrónico. Técnico electrónico. Electromecánico es en el 6, en el me 6. parece. ¿También? ¿En el 4? ¿En el 4? Electromecánico, maestro mayor de obra y electrónico. Y electrónico. ¿Y qué? Electrónico. ¿Es electrónico, no?
No, tiene otro nombre. ¿Qué? Te recibí de Bill Gates. Computación y... ¿Qué dice? Informático. Informática. Ahí está, no me salía el concepto. Yo decía, ¿cuál? Ahí viene. Ahí está. Informática, electromecánica, construcción, que es maestro Sí. mayor de Che, obra. está muy bueno igual lo que los pibes cómo se involucran con sus espacios, con sus lugares, ¿no? Y que también ellos salgan a reclamar. Claro, Parece porque, genial. Pero además, Clau, se pasan el día entero porque Claro. es distinto el régimen a otras escuelas. Se pasan el día entero. Todo el ahí día están adentro. metidos ahí, es verdad. Entonces, bueno, y además que el edificio, el Industrial 4, ¿no? El central, como en los talleres, hace años que tiene una deuda bastante grande y que esperemos que algún día se pongan en valor. Como las otras escuelas, ¿no? Porque hay miles de reclamos. No, miles tampoco. Pero decenas por lo menos en toda la provincia. De hecho, hoy al mediodía estuvimos cubriendo ahí reclamos de distintos padres y madres que se convocaron a las puertas del Consejo Provincial de Educación. Retiramos noticias de última hora. Apareció Martina Yaz, joven de 32 años de nuestra ciudad, mujer que hace una semana se había perdido todo rastro y contacto con ella desde su seno familiar. Ella estaba en la provincia de Córdoba. Finalmente apareció sana y salva. Hay circunstancias que tratan de esclarecerse, que la justicia cordobesa está trabajando en ello, pero la noticia fundamental, la primaria de este momento es que ella está bien y que apareció en la provincia de Córdoba. Seguramente luego se sabrán las circunstancias, etcétera, pero lo importante, lo fundamental es esto. También una buena noticia en este caso para Caleta Olivia es que el gobierno provincial, con obviamente el gobernador que todavía anda por allí después del acto del domingo, inauguró la obra del Cañadón Quintar, del acueducto de Cañadón Quintar, que desarrolló de manera conjunta con CGC, la Compañía General de Combustibles, que incorporará 2.500 metros cúbicos diarios de agua para consumo a esa ciudad que tiene un déficit histórico, ustedes lo saben, de provisión de agua, para lo cual también se había desarrollado una planta de ósmosis inversa que en alguna época andaba un rato, otro no, porque se rompía o pasaban determinadas cosas. Hoy también vi por allí que el presidente de Servicios Públicos estuvo en la propia planta de ósmosis inversa y dijo, esto está trabajando las 24 horas del día produciendo, desalinizando, así se dice, agua de mar para la red de agua potable de la ciudad. Así que, bueno, ojalá que sea un punto y aparte en la historia de Caleta Olivia, porque imagínate, había vecinos acá que fruto de lo que pasó el domingo estuvieron enojados. Yo por suerte tengo una cisterna interesante ahí donde vivo y no llegué a sentir el faltante de agua, sí. Pero hay vecinos que a mí, que soy de ducharme cuando salgo a la mañana y cuando llego a la noche, no me podría faltar el agua. No quiero ni pensar lo que han sido todos estos años para compañeros de trabajo que se han tomado, viste, el artículo, sí. Porque no pudieron bañarse el lunes y no querían ir a trabajar sin bañarse, porque tuvieron todo el fin de semana. Claro. Y dice, no, o sea. Y aparte, por ejemplo, vos tenés actividades de cualquier índole, más allá de las instituciones, por ejemplo, que la escuela, la UMPA no tuvo 2 días, no funcionó por faltante de agua. Pero vos tenés que ir a hacer tus actividades y demás y las tenés que interrumpir porque no te podés bañar a la vuelta de eso. Si vas al gimnasio, si haces deporte o si andás por la vida. No me quiero imaginar los vecinos de Caleta que hace ya décadas convivían con este problema. Ojalá que sean estos dos, porque son dos, tomas distintas de agua, las que solucionen de alguna manera. Porque el agua es vida, es el recurso fundamental, que puede cortarse la luz y zafamos un rato, etcétera. Pero si no hay agua, ¿qué haces? Así es. ¿Qué haces? ¿Qué más? ¿Qué otras noticias te cuenta el diario Nuevo Día a esta hora en su portada principal? ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado, convocó a un paro general de 48 horas para mañana y pasado. Es decir, jueves 29 y viernes 30 de mayo en toda la provincia, todos los sectores del ámbito estatal representados por ATE, incluyendo la administración pública, hospitales y municipios de la provincia,
van a parar porque, según expresó Carlos Garzón, la situación de los trabajadores estatales es insostenible, salarios pulverizados, violencia laboral, pésimas condiciones de trabajo e incumplimiento sistemático de los convenios colectivos de trabajo hacen a esta convocatoria. También habló de los municipales de Los Antiguos, quienes, según denunció, todavía tienen salarios congelados desde hace 7 meses y padecen una violencia institucional sin precedentes, la cual llevó incluso al municipio y a su intendenta a decir: muchachos, nosotros estamos con ustedes en el paro, nos adherimos, cosa inédita en la historia al menos de Santa Cruz, no sé si habrá pasado en otro lado. Después, bueno, se acomodaron los tantos en términos políticos, si se quiere, y cambió su actitud la intendenta, pero la situación, la realidad es que no cambió y también se profundizará la medida de fuerza allí. Hay paro también no todo es paro en la vida, pero bueno, en este caso les estoy contando las noticias de última hora porque ATSA, la Asociación de Trabajadores Sanitarios, que representa justamente a los trabajadores de la salud pública, también está desarrollando un paro de 48 horas que se desarrolla en la jornada de hoy, miércoles, y mañana jueves también, exigiendo un sueldo inicial para los trabajadores de su ámbito, en este caso del ámbito sanitario, de 1.200.000 pesos como mínimo. Así que también hay paro de los trabajadores sanitarios, en este caso los nucleados en ATSA. Hoy se conmemoran 43 años del fallecimiento del soldado José Honorio Ortega en combate. Es el único riogalleguense que perdió su vida justamente en la Guerra de las Malvinas, en un combate que se desarrolló en Darwin y que fue de hecho uno de los más encarnizados de aquel conflicto. La historia de nuestra ciudad y de nuestro país recuerdan y reconocen a José Honorio Ortega como un héroe de Guerra de Malvinas, y obviamente hoy no queremos dejar de hacer mención a su honor y a su memoria, justamente en el día de sus 43 años de que falleció justamente en aquel conflicto. Y le mando un saludo grande a la familia Salvatierra y Ortega también, que son justamente parte del seno familiar de José Honorio Ortega. Claudia Rataro, vamos llegando al final de esta propuesta, que comenzó siendo conducida, podríamos ponerle a este programa Campeonato de Boca, porque empieza conduciendo uno y termina otro, como viste que Boca a mitad del camino cambia de técnico, etcétera. Bueno, bien podría ser, bien podría llamarse así. ¿Qué se le va a hacer? A los hinchas de Boca, amigos, es lo que hay, un abrazo. es lo que hay, es lo que hay. ¿Cómo continúa su jornada? ¿Ya se despide de la vida? ¿Se queda en su casa? Hoy es miércoles, justo estaba contando que hoy es miércoles, no tengo nada más que hacer. Qué bueno. Me voy a buscar a mi chiquitita que sale de la escuela un ratito más. ¿Al Alfon? ¿Al Alfon? Anda por ahí Benny. Sí, anda por ahí Benny, que está desde la mañana, pobrecito que está ahí en la calle. ¿Tuvo clases? Sí, tuvo clases normalmente. Y el último año del Beni, 7º grado ya. ¿Y ya pasa secundario? Ya pasa el secundario. Esa pequeñez que viste ahí pasa el secundario. Que, bueno, uno lo es. dimensiona desde la mirada del adulto hoy, o esto que soy, que no sé si califica como adulto, pero yo los veo, yo vengo de la modalidad de GB1, 2, 3 y polimodal. Es decir, que vos al secundario, pongámosle que era el polimodal, llegabas con 14 años, que era noveno. Y un poquito más grande eras. Ahora entran al secundario y tienen 12. Bueno, yo entré a esa edad al secundario. Mirá. ¿Así? Pero la adolescencia de antes era distinta, estaban más curtidos. A los 20 y pico de años ya tenía familia, casa, una empresa de camiones, qué sé yo. Éramos mucho más independientes. A los 13 años éramos re independientes. Claro. Tenemos un gatino de ansiedad. Claro. No lo digo por mi caso, sí, tengo 2 gatas ahora, no me da ansiedad para nada, pero bueno, ha cambiado. Sí, ¿no? teníamos otra dinámica, teníamos, ¿no? También. Claramente. Sí. Pero bueno, es lo que hay.
Perfecto, entonces se irá a buscar a Alfon y se retirará a sus aposentos. Y me parece que me voy a dormir una siestita, che. Es que mirá, bueno, Mirá vos cómo no, está el no sé si día. ves el Sí, cielo, lo estoy pero viendo, horrible está se ve. aprestando para Está para eso. una siestita, che. Absolutamente. Absolutamente para Rodrigo, una ¿usted siestita. cumplirá o no? ¿Una siestita no? No, tiene que Hoy trabajar arrancó un muy rato más. temprano. Hoy arrancó muy temprano, lo vimos. Llegué a las 8 de la mañana. Acá estaba ¿Qué Rodrigo. hacía acá a las ¿Qué 8 de la pasó? mañana? No, estaba haciendo tiempo porque tenía que ir a cumplir unos turnos médicos y demás. Pero ese muchacho se cuesta a las 3. Más o menos. ¿Viste? Se acuesta a las 3, se levanta a las 8. Un genio. Bueno. Como Neustadt, 4 horas duerme. Y es la clase trabajadora de estos tiempos. El proletariado. Claro. Así estamos. No, queda otra. Sandro Díaz produce este programa, Beto Barría lo co-conduce, a veces. Claudia Rataro lo co-conduce también. Mi nombre es Julián Quirós y junto a Rodrigo Poloni hemos hecho una jornada más de Fuera de Contexto. En la continuidad de esta emisora está Javier Cebeso, que hoy va a hablar con un músico, no sé si llama arpista, no sé si es correcto, alguien que toca el arpa y que se va a estar presentando en el Teatro Municipal de nuestra ciudad, entre tantas otras temáticas que va a abordar nuestro querido Pela. Y obviamente te invitamos a que sigas informándote mediante el diario nuevodía.com.ar y las redes sociales donde está en este momento Luciano Padín y Nacho Ortiz trabajando a destajo. Hasta mañana, Clau, que estés muy bien. Muchas gracias igualmente. Gracias. Chau, hasta mañana. Se quedan con Rock and Frío.